Sandra Pascual. Un corazón herido cabalgando hacia el cambio. Créditos. Derecho de autor. Derechos de edición reservados. Derecho de autor Sandra Pascual. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento expreso de estos. Parte 14. Reencuentros. Inma, el reencuentro. A finales de 2012, cuando cerré mi negocio, yo ya había planificado pasar las vacaciones de agosto de 2013 con mi hija en Tailandia. Mi intención inicial era quedarme a vivir definitivamente en Tailandia a partir de diciembre del 2013. Por eso ya había comprado con antelación nuestros billetes de ida y vuelta para irnos a finales de julio y volver a Barcelona a principios de septiembre. Para en cuanto mi hija comenzara sus clases, ya irme definitivamente a vivir a Tailandia. Pero mi prioridad en esos momentos difíciles después de mi intento de suicidio era nada más descansar y recuperar mi salud. Necesitaba que alguien nos acompañara a mi hija y a mí a Tailandia, para hacerme de apoyo. Yo pensé en Arun y le propuse que se viniera con nosotras para así yo tener a alguien cerca de confianza, en quien poder apoyarme y así evitar recaídas. Yo a cambio le pagaba sus vacaciones. Arun estuvo de acuerdo y nos fuimos las tres para Tailandia. Al volver de las vacaciones, yo ya estaba totalmente recuperada y mi salud estaba mucho mejor. La madrugada del 23 de octubre estaba yo en el ordenador, cuando se me ocurrió abrir el Facebook. Eran la 1:33 de la madrugada y me encontré con la mayor sorpresa de mi vida. Y llegó cuando menos me lo imaginaba, cuando yo ya había casi abandonado toda esperanza. Solo abrir el Facebook de repente me entró un mensaje y allí estaba. Yo no me lo podía creer. Un mensaje de Inma. Después de tantos años. El mensaje todavía lo guardo, me había llegado a mediodía, exactamente a las 12:49 del día 22 de octubre. Copio y pego aquí el mensaje, tal cual, sin modificar ni corregir nada, tal y como lo recibí aquel bendito día de octubre. Hola Sandra, soy Inma, hace tiempo me mandaste un mensaje diciéndome que me estabas buscando, no sé si eres tú la que me mandaste el mensaje porque no te he podido contestar con el mismo que tú lo hiciste, si es así contéstame, mis hermanos son Antonia y Emilio, gracias. Hey Sandra, ya sé quién eres, joder, vivías en la calle Cerdeña, estás guapísima. Me gustaría que me pudieras contestar cuando puedas, eres tú, lo sé, tenías un hermano que se llamaba Javi, a que si yo no me lo puedo creer, con las veces que te he llegado a buscar yo. Y nunca me salías con tu nombre. Yo no cabía en mí de alegría, de emoción y de felicidad. Enseguida le contesté, aunque era muy tarde y ella ya debía estar durmiendo. Inma me contestó por la mañana, en cuanto se conectó. Hablamos ese mismo día 23 a las 10:46 y quedamos en vernos ya esa misma tarde en la salida del metro de la Plaza Joanich. Muy cerca de donde había sucedido nuestra ruptura y separación. Habían pasado 30 años. Esa tarde muy emocionada me preparé, me arreglé, me puse guapa para nuestro encuentro y cuando aún faltaba casi una hora, fui andando hacia el metro de Joanich, ya que está cerca de mi casa. Justo llegaba yo a la boca del metro, cuando ella subía la escalera. Los dos habíamos hecho lo mismo. Por nuestra ansia y ganas de volvernos a encontrar habíamos salido las dos una hora antes. Nuestros destinos volvían a encontrarse y llegamos allí las dos a la vez, en sincronía.
Inma y yo nos fundimos en un abrazo nada más vernos y nos dimos 2 besos. Fue el mejor instante de mi vida, volver a sentir su corazón cerca del mío. Ella me cogió del brazo y cuando comenzamos a caminar lo primero que me dijo fue: «¿Sabes, José, no? El hijo que tengo, debió haber sido tu hijo». Yo me quedé helada. Me impactó su comentario, porque nunca antes lo había pensado, pero tenía razón en lo que me decía. Inma continuó: «Tú y yo nos debimos haber casado. Todo el mundo lo daba por hecho. Nuestra separación no debió haber sucedido jamás. Cuando pasó todo aquello, estuve meses esperando recibir noticias tuyas. Esa era la verdad. Nadie en nuestro entorno se esperaba nuestra separación, ni siquiera nosotros mismos y mucho menos una separación tan súbita y drástica como nos sucedió». «Yo intenté localizarte, Inma», le contesté, «pero cuando fui a buscarte ya no vivías en Badalona y no te pude encontrar». «Es verdad, José, fue casi enseguida que nos fuimos a vivir a casa de mi abuela». Inma me confirmó lo que yo ya sabía. «Yo estuve preguntando a vuestros vecinos y uno me lo dijo. Pero yo no sabía dónde vivía tu abuela exactamente, solo que su casa estaba en la calle Guipúzcoa y tampoco conocía los apellidos de tu abuela. Me pasé meses intentando dar con vuestra dirección o teléfono, pero nada, no hubo manera». Le expliqué. «Pues yo pasé meses esperándote y fue pasando el tiempo hasta que llegó un momento que decidí continuar con mi vida». Me lo dijo mirándome a los ojos. «Lo entiendo, Inma, a mí, al final, me pasó lo mismo. Al no lograr volver a encontrarte, mucho tiempo después mi vida siguió su camino». En mi voz había un tono de tristeza por echar la vista atrás. Nos sentamos en una terraza y hablamos de nuestras cosas del pasado, de nuestros recuerdos, de todos los años que no habíamos estado en contacto y de tantas y tantas cosas. Ese mismo día y estando sentadas en la terraza, le expliqué a Inma los planes que yo tenía para irme a vivir a Tailandia en diciembre. Y también le dije que por ella los iba a modificar. Después de buscarla durante casi 30 años y ahora que la había vuelto a encontrar, ni se me pasaba por la cabeza el irme al otro lado del mundo y mucho menos a los 2 meses de reencontrarla. Entonces le pedí algo que para mí era muy importante, que me acompañara para pasar por la calle Padre Laínez. Exactamente por el trocito de calle donde yo había propiciado nuestra ruptura. Por donde yo no había sido capaz de volver a pasar jamás durante todos esos años porque en cuanto me acercaba al lugar, me sentía fatal. Como no podía ser menos, Inma accedió. Casualmente estábamos muy cerca de allí y nos fuimos para allá, ella cogida de mi brazo. Pasamos andando por ese trocito de calle, las dos juntas y felices. Y llegó otra sorpresa, muy curiosa, al menos para mí. Me fijé en ese momento que la portería donde coincidió nuestra separación, por donde yo no había vuelto a pasar en 30 años, tenía 2 números. El 9 y el 11. 9 a 11, un número asociado a una fecha fatídica. ¿Casualidad? Desde aquel día de nuestro reencuentro, Inma me dio su teléfono y decidimos vernos de tanto en cuanto e ir a comer juntas. Desde entonces así lo hacemos, nos vemos como buenas amigas y nos llamamos por teléfono muy a menudo. Ella sigue con su vida y yo sigo con la mía, pero todo lo negativo que había propiciado nuestra separación, lo he superado. Ahora ya puedo volver a pasar por aquel lugar.
Y ahora he vuelto a celebrar mi cumpleaños en Barcelona y sin que me coja aquella necesidad de marcharme lo más lejos posible ese día tan especial. Ya vivo mi cumpleaños de otra manera, sin tristezas y con felicidad. Desde el momento que reencontré a Inma, recuperé mi paz interior, mi equilibrio interno más profundo, que había perdido y que estuve buscando durante tantos años. Curiosamente, el Facebook que nos sirvió para encontrarnos, no lo hemos vuelto a usar porque desde ese día para cualquier cosa o nos llamamos por teléfono o nos vemos en persona. Reencuentro con mi hijo. En diciembre del 2013 mi hijo Josh, que vivía en Londres, decidió conocerme en persona después de 18 años de no habernos visto. Él tenía muchas preguntas que hacerme con respecto a lo que había ocurrido en el pasado. Vino a Barcelona antes de Navidad y se quedó una semana conmigo, que aprovechamos para hablar y salir por la ciudad. A él le habían explicado muchas cosas que para nada coincidían con la realidad. Yo le expliqué mi versión de los hechos, diciéndole siempre cosas comprobables, cosas que no había duda alguna que yo me pudiera haber inventado. Josh se quedó perplejo a medida que los detalles iban saliendo a la luz. Si para él ya fue un shock el encontrarse un padre transexual, más shock le causaban mis respuestas a sus preguntas junto con sus respectivas pruebas. Durante esa semana nuestra relación fue muy buena. A mí me molestó un poco que pusiera a su abuelo materno por las nubes, pero yo por respeto callé. Llegó el día de su partida y mi hija Xenia y yo lo acompañamos al aeropuerto. Allí tomando algo en uno de los bares para hacer tiempo hasta su partida. Josh empezó otra vez a hablar de su abuelo, hasta que en un momento dado cruzó la línea roja que yo tenía marcada y cuando esto pasó, le dije: Josh, ahora conocerás la verdad. Y entonces le expliqué todo lo que tenía que saber y dónde tenía que buscar y preguntar a su llegada a Londres. Josh hizo lo que le dije y encontró lo que tenía que encontrar, pero esta historia es algo que únicamente le pertenece a él. Momentos difíciles. Enfermedad y muerte de mi padre. Ya hacía algún tiempo que yo me había dado cuenta que mi padre tenía fallos de memoria y yo ya me había hecho a la idea de que tenía Alzheimer. Sin embargo, mi madre creía que solo eran fallos de memoria debido a su edad. Días después de la partida de mi hijo, a principios del 2014, mi padre acudió al médico y le hicieron una serie de pruebas que confirmaron lo que para mí era obvio desde hacía más de un año. Pero ni mi padre ni mi madre lo habían querido ver y no lo aceptaron hasta que se lo diagnosticaron los médicos. Ese día fue oficial para ellos. El desarrollo de su enfermedad fue paulatino y durante mucho tiempo su calidad de vida fue bastante alta. En marzo del año 2014 yo tenía que volver a Tailandia y había comprado un billete para un martes y tenía que salir de casa muy de madrugada. Ese domingo yo había estado comiendo en casa de mis padres y mi padre se encontraba un poco apagado y no había querido comer casi nada. Ya otras veces le había pasado, y yo no le di demasiada importancia. El lunes a las 10 de la noche recibí una llamada de Arun. ¿Te ha llamado tu madre?, me preguntó Arun. Pues no, mi madre a mí no me ha llamado para nada. Le contesté. ¿Por qué? ¿Pasa algo? Pues que tu padre está ingresado de urgencias en el hospital de San Pablo. Gracias a Arun que me avisó, me enteré. Cuando colgué, llamé enseguida a mi madre para preguntarle qué le sucedía a mi padre. Su primera respuesta fue:
Sí, tu padre está en el hospital de San Pablo, pero tú no te preocupes, tú vete de viaje y disfruta. Pero bueno, si mi padre está en el hospital, lo lógico es que me hubieras llamado. Le recriminé. ¿Desde qué hora está ingresado? Desde las 9 o las 10 de la mañana. Eran ya más de las 10 de la noche y yo aún no sabía nada y me había tenido que enterar por otra persona. A esas horas ya la hora de visita en el hospital había terminado, o sea que era inútil acudir al hospital. Como yo al día siguiente tenía que salir de casa a las 7 de la mañana, ya que iba con el autobús al aeropuerto, cambié mis planes. Tengo la costumbre de viajar sin maleta, solo suelo llevar una bolsa pequeña, así que a la mañana siguiente en vez de irme al aeropuerto, me fui al hospital con mi bolsa de viaje. Pensé que si no era nada grave, después de ver a mi padre, cogería un taxi desde allí para ir directamente al aeropuerto. Cuando pude entré en la sala del hospital, donde estaba mi padre ingresado, me encontré con un drama. Tenían a mi padre completamente atado. Me dejaron hablar con él y él me dijo: «Tu madre me ha engañado». Me dijo que veníamos a hacerme unas pruebas, pero después no me han dejado salir del hospital. Mi padre estaba muy enfadado. Hablé con él, lo tranquilicé y le dije que lo desataría si a cambio él no se portaba mal. Me escuchó y me hizo caso. Poco a poco me fue explicando todo lo que le había sucedido desde el domingo. Se acordaba bastante bien de las cosas que le habían pasado. El domingo por la tarde cómo se sentía mal. Mi madre y él habían decidido ir al médico a revisión el lunes por la mañana y así fue inicialmente. Mi madre lo llevó al centro médico a primera hora de la mañana. La doctora de mi padre lo derivó al hospital de San Pablo y mi madre lo subió a un taxi para llevarlo allá diciéndole que le harían una revisión. Pero cuando llegaron al hospital, se lo quedaron ingresado, pero como él se quería ir y le cogió un ataque de nervios, se lo impidieron y fue entonces cuando lo ataron. No le dejaron volver a su casa y después, como estaba tan enfadado, le suministraron tranquilizantes. Decidí no ir a Tailandia ante la gravedad de la situación y perdí el vuelo. Le dije a mi padre que no me iba a Tailandia, que me quedaba con él y él se sintió más tranquilo y se calmó. Los médicos vieron que conmigo él estaba tranquilo y me pidieron que me quedara todo el día con él. Cuando vino mi madre a visitarlo, al verme, lo primero que me dijo: «¿Tú qué haces aquí?» «He venido a ver a mi padre, para ver cómo está». Le contesté y le pregunté: «Pero, ¿por qué no me avisaste antes?» «Es que te ibas de viaje y no te quise preocupar», fue su respuesta. «No es cuestión de preocuparme, tan solo me tenías que decir. Tu padre se encuentra mal y está en el hospital, tan sencillo como eso. Nada más». Nuestra conversación iba aumentando de tono. Entonces le pedí explicaciones de por qué lo habían atado. «Porque se puso agresivo», me contestó. «Es normal que se ponga agresivo, si tú lo traes aquí para una cosa, le dices que le van a hacer una revisión y después resulta que se lo quedan sin avisarle». Le reproché. Tuve la suerte de que yo no trabajaba, y pude acompañar a mi padre durante todos los días que estuvo ingresado en el hospital, unas 4 semanas. Yo entraba a las 8 de la mañana y solo salía a mediodía para comer una media hora. Luego volvía a la habitación y me quedaba con él hasta las 8 de la noche. Estuve 12 horas con él todos los días. Yo le daba de comer y conmigo comía.
Charlábamos muchos ratos y así no tuvieron que volverlo a atar. Los días siguientes le estuvieron haciendo pruebas. El decaimiento que tuvo fue por una piedra en el riñón. El dolor que le produjo la piedra hizo que el Alzheimer se le acelerara. Las primeras 2 semanas, mi padre estuvo en cuidados intensivos y después lo pasaron a planta a una habitación. Mi madre venía a verle un rato cada día. Un día que estábamos los 3, vinieron a limpiar la habitación y mi madre y yo y tuvimos que salir al pasillo y fuimos las 2 a tomar un café. Allí mantuvimos otra conversación un poco tensa. Lo primero que me dijo, me dejó de piedra. ¿Y tú por qué estás aquí? Estás aquí solo porque quieres quedarte con su herencia. ¿Cómo que para quedarme con su herencia? Si yo ya os he dicho desde hace muchos años que a mí no me interesa vuestra herencia para nada. Desde jovencito, cuando empecé con el tema transexual, en las broncas mis padres siempre me habían amenazando con desheredarme y yo siempre les había contestado lo mismo, que yo no quería nada. La relación con mi madre estaba cada vez peor, así que terminé el café y me fui por mi lado. Fueron pasando los días y mi padre se iba recuperando. Como yo estaba allí todo el día, los médicos me cogieron confianza y hablaban conmigo. Unos días antes de darle el alta, vino un médico a preguntarme qué íbamos a hacer con mi padre cuando le dieran el alta. Yo le dije, creo que mi padre está mucho mejor y que por mí él puede volver a su casa y pienso que sería bueno que por las mañanas acudiera a un centro de día. Sí, eso es lo mejor que podéis hacer. El médico era de mi parecer. Pero hay un problema. Le comenté, que su esposa, o sea mi madre, no quiere. Está obsesionada en encerrarlo. A mi madre se le había metido en la cabeza que lo quería encerrar, que no lo quería en su casa y que quería enviarlo a una residencia. Pero si este hombre no está para encerrar, me contestó el médico. Bueno, cuando hable con ella, ya verá qué le dice ella. A los 2 días, una de las veces que mi madre estaba en la habitación, apareció el médico y tuvo una reunión con nosotras 2 y la asistenta social. Mi madre seguía obsesionada con encerrar a mi padre y el médico le dijo que no, que era mejor llevarlo a un centro de día. Entre el médico del hospital y la asistenta social lograron convencer a mi madre de llevar a mi padre durante el día a un centro de día. En los días siguientes hasta que le dieron el alta, yo me encargué de buscarle un centro de día relativamente cerca de su casa. Cuando mi padre volvió a su casa, desde el primer día por las mañanas le venían a buscar con el autocar del centro y por la tarde lo acompañaban de regreso. Yo y mi hija Xenia cada semana le preparábamos sus medicamentos y cuando coincidía que yo me iba de viaje, ya que tenía los billetes comprados de antemano, le dejábamos las bolsitas con sus medicamentos preparados para cada día de los que yo estaba lejos. Yo continué viajando igual, pero hacia mediados de mayo ya vi que tenía que reducir la duración de mis viajes y pasar más tiempo en Barcelona por mi padre. Pensé en empezar a trabajar en algo nuevo. Algo completamente diferente de mi negocio original de joyería. Así que pensé en coger una franquicia, porque necesitaba hacer algo para entretenerme, ya que me aburría el estar tanto tiempo en Barcelona. Busqué por internet alguna franquicia de informática, tema del que yo domino, pero del cual nunca había hecho nada anteriormente. Como ya he mencionado, no quería volver a mi antiguo negocio que era la joyería.
Buscando por internet, me encontré con algo nuevo para mí, era el multinivel o mercadeo en red, exactamente en una empresa de venta de oro, con la cual aún sigo colaborando actualmente. La opción de obtener ingresos que me ofrecía dicho sistema, me pareció un buen sistema de negocio y encima todo era nuevo para mí, o sea todo un reto. Así que enseguida empecé con ellos como asociada y ahí sigo hasta ahora, aparte de colaborar con otras 2 empresas más. Mi padre ya llevaba unos 3 meses yendo al centro de día y mientras, mi madre iba cogiendo el control de todo. Mi padre seguía perdiendo memoria, su enfermedad avanzaba sin tregua. Cada vez que yo iba a Tailandia, a la vuelta me encontraba con una sorpresa nueva. Al regreso de uno de mis viajes, mi madre me recibió con un sobre del banco en la mano. Me lo dio y me preguntó: «Hijo, ¿tú sabes qué significa este sobre?» Miré el sobre, leí la carta y le contesté: «Pueden haber pasado 2 cosas, o bien alguien te ha vaciado la cuenta o bien tú has sacado todo el dinero y te lo has llevado a otro lado». Que le respondiera con la verdad, ella no se lo esperaba. Efectivamente era lo segundo y ella se vio descubierta. Mi madre había hecho firmar a mi padre, que ya no se daba cuenta de lo que firmaba, el cierre de una de sus cuentas, para poder sacar así todo el dinero y lo puso en alguna otra cuenta a nombre de ellos 2 en otro banco. Pasaron las Navidades del año 2014 y tenía mi cita anual con el templo a principios de enero 2015. A mi regreso, me encontré a mi padre ingresado en una residencia. Mi madre ya había logrado lo que ella desde un inicio pretendía. Había movido los hilos para poder encerrarlo. Ella había ido preparando el terreno poco a poco. Había explicado a los servicios sociales varias historias, no sé cuáles exactamente, pero el fin era el lograr su propósito. Mi madre logró ingresar a mi padre inicialmente en una residencia provisional, donde permaneció 7 meses. Al regresar de otro de mis viajes me encontré con otra sorpresa. Mi padre estaba ya en otra residencia. Como la primera residencia era provisional y se le había terminado el plazo, ellos mismos se encargaron de diferirlo a otra residencia, pero ya de pago. Esta nueva residencia a mí no me gustó mucho y se lo comenté a mi madre. Entonces le dije a mi madre: «Si él tiene dinero, tiene su paga ya que ha trabajado toda la vida y tiene una paga grande, que al menos viva y muera sus últimos meses de vida con dignidad. Él no se entera de nada, no hace falta pagar tanto». Fue su respuesta. A finales de noviembre del 2015, mi madre había vuelto a cambiar de residencia a mi padre. Esta vez me enteré estando en Tailandia, porque Arun me llamó para contármelo. Arun me dijo por teléfono: «La nueva residencia es un sitio muy tétrico. Cuando vengas, lo verás y te dará verdadero asco». Cuando yo llegué, fui enseguida a visitar a mi padre a la nueva residencia. No sé ni cómo aquel lugar tenía el título de residencia. Era un piso, donde los ancianos estaban todo el día sentados en las mesas en el comedor delante de la televisión. Las habitaciones no tenían ventanas. Era todo interior. Las habitaciones eran muy pequeñas y compartidas. Allí estuvo mi padre desde finales de noviembre hasta principios de diciembre, unos 15 días. Salí de Barcelona el día 3 de diciembre y llegué a Bangkok el día 4. En la madrugada del día 5, en España, mientras yo estaba aún durmiendo, sonó mi teléfono.
Era Arun para decirme que mi padre había muerto. Tal y como me levanté, me arreglé enseguida, me fui a desayunar algo y salí para el aeropuerto de inmediato para coger el primer avión disponible. Estaba hecha polvo. Llegué a Barcelona el día 6 a la 1 del mediodía. Cuando llegué ya le habían enterrado. Le pregunté a mi madre por qué no me habían esperado y me dijo que no podía ser porque el cuerpo se tenía que enterrar. El entierro fue a las 11 de la mañana y yo llegué a la 1. Por 2 horas no pude estar presente en el entierro de mi padre. La herencia. Después de la muerte de mi padre me sucedió con mi madre una situación muy desagradable. Durante las Navidades del 2015 mi hija y yo fuimos a su casa a pasar unos días con ella y mi madre me dijo que me quedara a vivir con ella. Aunque yo no acababa de confiar en ella, pensé que era una buena idea. Así ella no estaría sola. Le tomé la palabra y decidí irme a vivir con ella. A continuación le propuse a Arun que fueran a vivir a mi piso. Arun vivía junto a su marido y mi hija Xenia en un piso más pequeño y muy cerca de mi casa. Así ellos tendrían un piso más grande y el traslado era fácil porque vivíamos cerca. A Arun le gustó la idea. Pasaron las fiestas de Navidad y la sorpresa me la llevé el día 27 de diciembre. Mi madre creía que yo ya había apalabrado el dejar mi piso. Estaba mi hija delante, cuando mi madre literalmente me dijo: «Ya puedes coger tus cosas e irte de aquí, que no me haces falta para nada». Yo aún no había hecho ni el cambio que ya me estaba echando de su casa. Su actuación fue premeditada y su intención obviamente era forzar la situación para que yo me viera sin casa y al final decidiera irme definitivamente para Tailandia. «¿Pero tú qué estás diciendo ahora?», le contesté yo, que no me lo podía creer. «¿Sabes que ya hemos arreglado todo para que yo venga a vivir aquí contigo como tú me dijiste? Arun y su marido ya han avisado al dueño de su piso y se van a vivir al mío». Menos mal que Arun y su marido no habían localizado al dueño de su piso para comunicarle que lo dejaban. Al llamar al dueño por teléfono, les había saltado el contestador automático, diciéndoles que dejaran su mensaje, ya que estaba fuera de vacaciones y no volvería hasta enero. Suerte de eso y de que mi madre se precipitara al decirme que me fuera, que no me quería en su casa. A punto estuvimos de vernos en la calle, o bien yo por adelantarme, o bien Arun, Xenia y Juan por lo mismo. Suerte que eran fiestas navideñas y que nadie había hecho nada. Recogí mis cosas de casa de mi madre y mi hija hizo lo propio con las suyas y nos fuimos de su casa. Yo ya no quería saber nada más de ella. Pensé: que se las apañe sola, si eso es lo que quiere. Y ese día, por lo que me acababa de hacer, decidí cobrarle la parte de mi herencia de mi padre que me pertenecía por ley. Cuando yo en mi adolescencia les dije a mis padres que quería ser chica, me repitieron una y otra vez que me iban a desheredar. Me lo dijeron tantas veces, que nunca pensé a lo largo de mi vida heredar nada de ellos. Mi vida me la gané siempre yo. El día del hospital, cuando mi madre me dijo que yo estaba allí por la herencia, yo le contesté que a mí la herencia no me importaba para nada. Y esa era la verdad. Mas sin embargo, el día que me echó de su casa, le dije: «Ahora sí que voy a cobrarte la legítima, pero no te cobraré el mínimo, te cobraré el máximo que la ley me permita». Y efectivamente le cobré el máximo que la ley me permitía aquí en Cataluña.
A fecha de hoy, finales de septiembre del 2016, cuando escribo estas líneas, mi madre y yo aún seguimos teniendo relación, aunque es una relación muy fría. Mi padre está enterrado en un nicho de propiedad, donde yace con el resto de su familia, padres, abuelos, bisabuelos y donde también está mi hermano enterrado. El nicho está a nombre de mi padre, pero no puede seguir a su nombre, porque él ya no está vivo. El ayuntamiento exige que esté a nombre de una persona viva. Según creo el día que finalice justo el año de su entierro, si el nicho no se ha cambiado de nombre, el ayuntamiento procederá a vaciar el nicho. Yo le he pedido a mi madre ya varias veces los papeles del nicho, para ponerlo a mi nombre. Mi padre tenía una obsesión para que eso se pagara. Porque toda su familia está enterrada ahí y para él eso era muy importante. Pero mi madre no quiere darme los documentos, supongo que debe preferir que lo vacíen, ya que hasta donde yo sé no se ha hecho cambio alguno. Comencé el 2016 decidiendo que iba a dedicarme a hacer aquellas cosas que hasta ahora nunca había hecho. En abril comencé a escribir esta autobiografía y tengo la intención de seguir escribiendo más libros, dedicados a la formación financiera y a la economía, que es lo mío. En agosto, coincidiendo con las vacaciones, mi hija y yo estuvimos hablando sobre su futuro, sobre a qué quería ella dedicarse, ya que el próximo año cumple 18 años. Ella me dijo que quiere continuar con mi antiguo negocio de joyería online, o sea que lo voy a reabrir en breve. Mi intención es trabajarlo yo durante unos pocos meses para dejárselo ya en marcha e ir enseñándole cómo funciona hasta que se lo pueda traspasar a ella, cuando sea ya mayor de edad. También le tengo preparado el traspaso de parte de 3 negocios de mercadeo en red con los cuales colaboro actualmente en una forma u otra, todos dedicados al oro de inversión. Antes de finalizar este libro, quiero agradecer a Pilar Kisler su colaboración desinteresada en la redacción, asesoramiento y confección de este libro. Mi vida actual es feliz. Ahora más que antes creo en mí misma y en mi capacidad de poder dedicarme a hacer las cosas que me gustan. Creo que lo que más ha caracterizado mi vida ha sido la firme voluntad de ser libre e independiente, de no querer llevar una vida estándar y rutinaria, sino una vida plena y llena de aventuras. Siempre he creído que la vida es para vivirla, para experimentarla. Y por eso quiero terminar este libro con la siguiente frase, que creo me caracteriza. La vida es para vivirla, no para estar esclava de un jefe. Fotografía 1. Mi padre Luis Pascual, que en paz descanse, junto a mi hija Xenia en sus brazos. Fotografía 2. Sandra Pascual en una pintura realizada por el maestro pintor Juan Antonio Ontanilla Arévalo, Sevilla. Fotografía 3. Mary Carmen Garrido y Rogelio Garrido, hermanos y mis mejores amigos en mi época escolar. Fotografía cedida por Mary Carmen Garrido. Fotografía 4. Yo misma en mi juventud tal y como era entonces. José Antonio Pascual a los 13 años de edad junto a mi hermano Francisco Javier, que en paz descanse. Sobre la autora. Sandra Pascual. Nació en Barcelona, y con residencia entre Barcelona y Bangkok. Sandra no tiene títulos académicos ya que no cree en la educación oficial establecida. Sandra siempre se ha adaptado a las circunstancias y necesidades. Por eso en la actualidad domina muy fluidamente los idiomas inglés y tailandés respectivamente, como la informática. Asimismo es una economista de éxito.
Profesionalmente ha pasado por varias etapas, inicialmente como asalariado en trabajos muy duros para terminar como empresaria de éxito. Sandra siempre ha tenido claro que para ella la palabra «imposible» no existe. La prueba es que, sin conocimiento de las reglas gramaticales y ortográficas, ha escrito este libro. Un corazón herido cabalgando hacia el cambio, es su primer libro, una autobiografía para darse a conocer al lector. Sus próximos libros ya serán de temas más especializados referentes a la economía doméstica y autoayuda.